Bendiciones con todos. Tema 4. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y utilizamos 2 capítulo 1, versículo del 16 al 21, que dice lo siguiente. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos, nuestros propios ojos, su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué maravillosa palabra! Esta palabra es muy clara y tumba aquellas teorías que dicen que es un libro que escribió cualquiera, un libro de cuentos para tener embobado a un montón de personas. Es la palabra de Dios, no es de interpretación privada. Dios inspiró a los santos hombres para que la escribieran, para que esa palabra nos llenara de conocimiento, y ese conocimiento nos llevara a conocer a Dios, a adorar a Dios y a vivir la vida abundante de la que habló aquí el Señor Jesucristo. Basta de tanta mentira. Vengamos a esa palabra profética segura, que es la Biblia, ¿sí? Que es la Biblia en todo su entorno. Vamos a leerla, vamos a meditarla, vamos a dejar que ella nos enseñe, que ella nos capacite para toda buena obra. Ahora, Pedro se refiere a la transfiguración en la que Jesús se les reveló su identidad divina a él y a otros discípulos, Jacobo y Juan. ¿Se acuerda? En el huerto de Getsemaní, la transfiguración del Señor Jesucristo, ¿sí? Y vamos a leer ese texto para entender un poco más, donde el Señor se les revela y se les da a conocer como el Dios Todopoderoso. Eso encontramos en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¡Wow! Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es maravilloso, Señor, verte transfigurar, verte tu gloria. ¡Wow! Y ver esos grandes líderes como Moisés y gran profetas como Elías. Señor, es buenísimo eso. Sí, eso es maravilloso, sí. Si quieres, le dice Pedro, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos
se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¡Qué espectáculo tan maravilloso! ¡Qué cosa que vivió Pedro! Y él la cuenta. Nosotros vimos su gloria, escuchamos la voz. También Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 8, mire lo que dice. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, enfatizan todos, viendo que esto es verdad, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador, en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Bueno. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y después la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¡Qué maravilla! También está narrada por Lucas, demostrando que esto es verdad, que esto no es cuento. Ellos vieron la transfiguración de Cristo, que esta palabra es verdad, que hay que creer esta palabra, hay que creer al Señor Jesucristo. Y los vamos a dar el tiempo para leer también en Lucas capítulo 9, versículos de 28 a 36, que dice: aconteció 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mire, va aumentando detalles. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, entre tanto que oraba, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Mire, y hablaron de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: esto es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Mire, pero después vemos a Pedro contando, animando a los, ¿sí?, a que vengan a Cristo, porque Él es el Cristo de gloria. Y eso es maravilloso. Ahora, en esta sección es una afirmación rotunda de la inspiración de las Escrituras, que esto es verdad, y lo repite Mateo, lo repite Juan, lo repite Marcos. Esto no es ningún cuento para tener embobado a nadie. Es la verdad de la palabra de Dios. Es la palabra que nos alimenta, es la palabra que nos llena, es la palabra que nos prepara, que nos da conocimiento. Basta de sacarle peros a la palabra y vamos a ella y a estudiarla y a obedecerla. ¿Sí? Es una afirmación rotunda de la inspiración de las Escrituras. Pedro afirma que los profetas del Antiguo Testamento escribieron el mensaje de Dios y que él se pone en la misma categoría de los demás apóstoles
porque ellos también proclamaban la verdad de Dios. Y Pedro en este momento estaba proclamando la verdad de Dios. Por eso acá nosotros le hemos llamado las verdades de la palabra de Dios a todas estas series. La Biblia no es una colección de fábulas ni de conceptos humanos acerca de Dios. No, no, no. No. Es una realidad la palabra de Dios dada por medio de las personas para las personas. Sí. Pedro hace un énfasis en su autoridad como testigo presencial y en la autoridad de las escrituras inspiradas de Dios, preparándose de esa manera para atacar a los falsos maestros que hablan mal de la palabra de Dios. ¿Sí? Si estos hombres malignos contradicen a los apóstoles y a la Biblia, su mensaje no podría venir de Dios, sino del mismo Satanás, del diablo manipulando allí. Cristo es el lucero de la mañana y, cuando vuelva, brillará en toda su gloria. Oiga, pero eso que Pedro, que Juan y Jacobo vivieron, hermanos, qué tremendo, ¿no? Ver la gloria de Cristo. Bueno, les tengo una buena noticia. Nosotros veremos también la gloria de Cristo cuando estemos allá en la eternidad. Sí, pero para eso usted tiene que aceptar a Cristo, invitarlo a su corazón, hacerse parte de su reino. Ya mismo le enseñamos cómo. Hasta aquel día tenemos las Escrituras como una lámpara y el Espíritu Santo para iluminar las Escrituras y para guiarnos a buscar la verdad en todo tiempo. Para más información sobre Cristo como lucero de la mañana, vamos a leer aquí varios textos bíblicos que apoyan esto. Lucas capítulo 1, versículo 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Apocalipsis 2:28 dice: y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué les parece? Los santos varones de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Significa que las Escrituras no vinieron como consecuencia del trabajo creativo de la propia invención o intervención de los profetas. No, no, no. Dios inspiró a los que escribieron, así que su mensaje es auténtico y confiable. Dios puso las palabras allí en sus mentes y sus corazones para que escribieran esta verdad que hoy día nos da el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. Y eso es maravilloso y no se puede negar. Cielo y tierra pasarán y su palabra no pasará, lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que basta de cuentos. Dios usó los talentos, la educación y la información cultural de cada escritor. Ellos no fueron simples autómatas. Y Dios cooperó con los escritores a fin de asegurar que el mensaje que comunicaran fuera fiel, fuera verdadero, fuera un mensaje que equipara. Por eso, como dijimos en el video anterior, la palabra, a pesar de muchos la contradicen, la critican, a pesar de eso, la Biblia, la palabra de Dios, es el libro más leído en todo el mundo. Es el libro más vendido. Es el libro más traducido a otras lenguas e idiomas. Porque es la palabra de Dios. ¿A cuántos esta palabra les ha cambiado sus vidas? ¿Cuánta gente ha estado perdida en las drogas, en el alcohol, en asesinatos, en adulterio, y han venido a Cristo y la palabra los ha capacitado y han cambiado de vida? Esto no es cualquier libro, ¿sí? Los libros pueden dar conocimiento de algún tipo de información, pero la palabra de Dios no solo nos da conocimiento, sino que
nos cambia la vida, nos renueva el pensamiento, nos da una verdadera sabiduría, un verdadero conocimiento y lo más maravilloso, que nos acerca a Dios. Nos pone en contacto con Dios, nos enseña cómo debemos conocer a Dios, cómo debemos acercarnos a Él, cómo debemos hablarle de Él a otros también. Ningún otro libro hace eso, solo la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan maravillosa que en un mismo mensaje, ¿sí?, puede traer varios mensajes. Hoy día leíste esta porción y el Señor te dio un mensaje, y mañana en esa misma porción el Señor te da un nuevo mensaje, porque esa es la palabra de Dios, mostrando que es la palabra de Dios. Acuérdense que en el Génesis, ¿cómo creó Dios el universo? Cada día. ¿Cómo creó? Con la palabra. Dijo la palabra que se haga, que se haga, que se haga, y todo se fue formando. En 6 días se constituyó el universo perfecto, lleno con todo lo que se necesitaba, sobre todo lo que necesitaba el hombre. Con solo decir la palabra, que la tierra produzca, que la expansión se separe, que el agua se separe de la tierra. Una palabra. Y esa es la palabra que está aquí recopiladas en lo que le llamamos la Biblia. O sea, tenemos una pequeña biblioteca, pero en verdad es una inmensa biblioteca, porque es la palabra de Dios. Y eso es maravilloso. Por eso, lea la palabra de Dios. Y para poder entender esto, para poder leer la palabra de Dios, tiene que venir primero a Cristo. Por eso nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Acepte a Cristo, repita la oración con todo su corazón y conviértase en un hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso, lo felicitamos. Ahora, lea la palabra de Dios para que se llene del conocimiento de Dios. Busque obedecerla, aplicarla y después predicarla. Converse con el Señor a través de la oración. Sí, Él le va a escuchar y también le va a responder a su corazón. Y a veces audible también. Y cántele alabanzas, adórelo, Señor. Gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tú creaste, tú inspiraste esta palabra para mi enseñanza hoy. Y venga, le invitamos a la iglesia para acá juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. ¿Qué les parece? Hay espacio para usted. Venga, por favor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Esta palabra profética más segura, la más segura que tú inspiraste a hombres y mujeres para dejarnos ese legado, esa enseñanza hoy. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque no hay otra palabra, no existe otra palabra mejor que la tuya, recopilado en una biblioteca, por eso se llama Biblia. Sí, Señor. Pedimos que esta palabra, el Espíritu Santo la lleve por todos los rincones del mundo, ¿sí? Que se mueva a través de presencial, de redes sociales, como sea, y las personas puedan entender, escuchar y ponerla en práctica, Señor. Sí, Padre, que esta palabra produzca cambio, que esta palabra traiga una cosecha de hijos e hijas para tu reino, Señor. Bendice esta palabra, Padre, bendícela en gran manera, Señor. Regálale una porción más de tu Espíritu Santo a tu iglesia para que sepa que tiene que usar esta palabra y tiene que predicar esta palabra, no cuentos, como algunos predican cuentos, Señor. Te damos gracias por tu maravillosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros, que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.